Este es el problema 91 del capítulo 27. Es un problema de desafío, el cual dice lo siguiente. Hay una partícula de carga positiva, la cual parte del reposo y sale desde el origen y tiene las siguientes características. Primero, se encuentra en un campo magnético uniforme que sale del tablero y también está en presencia de un campo eléctrico magnitud D. Entonces el problema nos pregunta lo siguiente. Nos dice que la partícula va a seguir una trayectoria cicloidal. Entonces la primera pregunta dice que por qué se comporta de esta manera la partícula. La segunda nos dice que demostremos que la velocidad de la partícula en cualquier punto de la trayectoria cumple esta forma. Y por último dice que apliquemos la segunda ley de Newton para demostrar que en el centro del punto más alto, es decir, en este punto, se cumple que la velocidad es de la forma 2 veces el campo eléctrico sobre el campo magnético. Entonces, para resolver la primera pregunta sobre por qué se describe una cicloide, empecemos primero por cómo se comporta una partícula en presencia de un campo eléctrico, de un campo magnético. Entonces, veamos acá este dibujo. Cada que entra una partícula con velocidad en un campo magnético va a tender a seguir una trayectoria circular. Entonces, ¿qué es lo que estamos pasando en este caso particular? Que cuando llega la partícula va a seguir una trayectoria circular, pero recordemos que estamos en presencia de un campo eléctrico también. Entonces ya no va a ser únicamente la fuerza magnética que hace que tenga una trayectoria circular, sino que también vamos a tener presente una fuerza eléctrica, la cual va a desviar esa órbita circular. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esta órbita circular se está rodando sobre el plano X al momento en que se está moviendo la partícula, por lo tanto se crea una cicloide, porque esa es la definición de esta curva plana, que es la curva que describe un punto sobre la circunferencia que rueda sobre el plano. Teniendo en cuenta eso, entonces ya podemos describir qué es lo que está pasando en cada uno de los puntos de la trayectoria de la partícula. Entonces miremos acá el punto 1, que es el punto inicial. Acá tenemos dos fuerzas únicamente. Entonces tenemos la primera fuerza, que es la fuerza eléctrica que impulsa la partícula hacia arriba y hace que gane velocidad. ¿Qué pasa en este punto? Hasta ahora está entrando en el campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético, que según la fórmula de carga por velocidad cruz el campo magnético, tendría una dirección de magnitud hacia la derecha. Pero vemos que es mucho menor comparada con la fuerza eléctrica, debido a que hasta ahora están entrando al campo magnético. En el punto 2, que estaría más o menos en la mitad en el primer cuarto de la cicloide, vemos que tenemos nuestra fuerza eléctrica y tenemos la fuerza magnética de una mayor magnitud que está apuntando hacia el centro de una trayectoria circular. Pero ¿qué pasa? Como dijimos anteriormente, el campo eléctrico hace que se desvíe o se desplace esta órbita. Entonces hace que se genere esta curva. A continuación, en el punto 3, que es en el punto máximo de la cicloide, tenemos también la fuerza eléctrica y magnética, pero ambas apuntando en direcciones contrarias en la misma dirección. Entonces, ¿qué pasa? Estas ambas fuerzas se cancelan, pero viene con toda la velocidad que adquirió la partícula gracias a esas dos fuerzas. Por lo tanto, decimos que en el punto 3 la partícula obtiene su velocidad máxima. Al momento en que sigue por la trayectoria, que estamos acá en el punto 4, vemos que la partícula empieza a acelerarse hasta que llega a la velocidad mínima en el punto 5. Esta partícula se desacelera debido a la fuerza magnética. Entonces, cuando llega al punto mínimo, habrá desacelerado por completo gracias al campo magnético. Pero ¿qué pasa? Tenemos el campo eléctrico. Entonces vuelve a repetirse todo el ciclo, porque cuando acá vaya a tender a velocidad 0, sale el campo eléctrico ejerciendo una fuerza sobre la partícula que la vuelve a acelerar y vuelve a repetir el proceso. La siguiente pregunta nos pide demostrar que si la velocidad en cualquier punto de la trayectoria se describe como la raíz cuadrada de 2 veces la carga por el campo eléctrico por y dividido la masa. Entonces, primero démonos cuenta que el campo eléctrico es constante en toda la trayectoria. ¿Eso qué quiere decir? Que si el campo eléctrico es constante y la carga no varía, entonces la fuerza va a ser constante también a lo largo de la trayectoria. Entonces podemos decir que el trabajo estaría descrito por la fuerza y por la distancia que actúa por la fuerza que actúa en esa distancia. Entonces, la distancia estaría únicamente por la componente y. Entonces podemos afirmar que el trabajo estaría representado por la carga por el campo eléctrico por D. Esta fuerza es igual a carga por campo eléctrico, según las ecuaciones de campo eléctrico y fuerza eléctrica. Entonces,
Si ya sabemos que eso ocurre a lo largo de la trayectoria, podemos basarnos en el principio de la conservación de la energía para poder resolver la incógnita. Entonces, en este punto tenemos que la única fuerza que está ejerciendo en el instante cero va a ser la del campo eléctrico. Entonces podemos evaluar en el punto 1 y en el punto 3 la conservación de la energía. Entonces, acá la conservación de la energía se da por un instante inicial y por un instante final. En donde el instante inicial únicamente tendríamos el trabajo, que sería una variación de energía, la cual estaría dada por el campo eléctrico, la carga y la componente Y. Y vamos a evaluarlo en este punto, que como dijimos anteriormente, es el punto donde las fuerzas se cancelarán y la velocidad sería máxima. Por lo tanto, únicamente tendremos energía cinética, la cual estaría dada en la forma de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, si despejamos la velocidad de esta ecuación, llegamos a que la velocidad al cuadrado sería esta. Si sacamos raíz cuadrada, logramos encontrar que la velocidad estaría escrita por esta misma ecuación. La tercera pregunta nos dice que demostremos que la velocidad en el punto más alto de la cicloide está escrito por 2 veces el campo eléctrico dividido el campo magnético. Entonces acordémonos que, así como dijimos antes, la cicloide está conformada por el movimiento de una circunferencia y la describe cómo se mueve un punto cuando la circunferencia está rodando sobre un plano. Entonces, en este punto démonos cuenta que la circunferencia estaría completamente abajo de la cicloide. Entonces podemos describir un movimiento circular en este punto. Ahora bien, basándonos en la segunda ley de Newton, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en este punto sería igual a la masa por la aceleración. Pero como estamos describiendo un movimiento circular, podemos reemplazar esa aceleración por una que está dirigiéndose hacia el centro de la circunferencia. Entonces, y esta aceleración, que es la aceleración centrípeta, se puede reemplazar por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ahora bien, hagamos sumatoria de fuerzas en este punto. Como dijimos anteriormente, acá únicamente estaría la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Entonces, primero tenemos la fuerza eléctrica, que ya dijimos que se describe como la carga por el campo eléctrico, y tenemos la fuerza magnética, que está descrita por la carga por la velocidad por el campo magnético. Esta ecuación viene de la ecuación de la fuerza del campo magnético, la cual nos dice que es el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Como el producto cruz se describe como la magnitud de ambos vectores por el seno del ángulo entre ellos, y su ángulo es 90, seno de 90 es 1, entonces nos queda únicamente que la magnitud de la fuerza es solamente la carga por la velocidad por el campo magnético, y eso lo igualamos a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Ahora ya podemos despejarlo en esa incógnita, que es b, pero recordemos del segundo punto que ya habíamos despejado un valor para b, el cual es este. Entonces, metamos este valor a este valor y nos queda lo siguiente. Entonces, raíz cuadrada se nos va con el cuadrado y únicamente nos quedaría masa 2 veces la carga, campo eléctrico por Y, sobre el radio, que ya sabemos que nos le han dado problema, que era 2Y, sobre la masa. Entonces, tenemos carga en todas las partes de nuestra ecuación, podemos cancelarla, y en esta parte podemos cancelar la masa. Y únicamente lo que nos resta sería despejar B. Entonces, acá también podemos cancelar un 2, y podemos cancelar la Y. Entonces nos va a quedar solo E. Ahora, si despejamos, acá hay un menos. Si despejamos, demostramos que la velocidad en este punto está descrita por 2 veces el campo eléctrico dividido el campo magnético.